El silencio en el hangar corporativo fue roto por una carcajada colectiva. Valeria Montesco, directora ejecutiva de la empresa, señaló el helicóptero estacionado y soltó la frase que haría desmoronarse su mundo. ¿Quieres demostrar que eres competente? Pilotea ese helicóptero. Y si lo logras, hasta me caso contigo. 15 ejecutivos rieron al unísono. Los celulares fueron levantados para capturar el momento. La humillación pública estaba a punto de volverse viral dentro de la empresa. Todos esperaban ver al técnico de mantenimiento retroceder, tartamudear, inventar excusas. Pero Donovan solo sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que guardaba un secreto devastador. Nadie allí imaginaba que aquel hombre de uniforme simple, manchado de grasa y polvo, era el verdadero dueño de la empresa, el fundador, el piloto jefe, el hombre que había construido aquel imperio desde cero y ahora presenciaba su degradación moral desde dentro. Para entender aquel momento explosivo, necesitamos retroceder 6 meses en el tiempo. Donovan Araya no era un empresario común. A los 38 años, había transformado una pequeña startup de tecnología en una potencia corporativa especializada en soluciones aeronáuticas y aviación empresarial. Su empresa proporcionaba sistemas de navegación, mantenimiento de flotas y servicios de transporte ejecutivo para decenas de corporaciones. Pero el éxito trajo un problema inesperado. Conforme la empresa crecía, Donovan se alejó de las operaciones diarias. Confió la gestión a una directiva experimentada. Viajó por el mundo cerrando contratos. Participó en conferencias. Se convirtió en el rostro público del éxito empresarial. Mientras tanto, algo sombrío fermentaba en las entrañas de la organización que él construyó. Comenzaron a llegar denuncias anónimas. Empleados reportaban ambiente tóxico, acoso moral, presión psicológica, gerentes abusivos. Las quejas llegaban a través de canales oscuros, correos anónimos, mensajes sin firmar. Pero siempre que Donovan investigaba oficialmente, los informes de la directiva mostraban números perfectos, satisfacción alta, rotación controlada, cultura organizacional saludable. Los números mentían. Donovan percibió que la información filtrada por la directiva no reflejaba la realidad. Algo estaba profundamente mal, pero no podía identificar qué. Entonces tomó una decisión radical. Volvería a la empresa, pero no como el fundador billonario. Volvería como un empleado común. La transformación fue meticulosa. Donovan dejó crecer la barba. Cambió el corte de cabello. Usó lentes de contacto de colores. Adoptó ropa simple y desgastada. Creó una identidad falsa completa, con documentos e historial profesional inventados. Sería Donovan Salas, técnico de mantenimiento recién contratado, proveniente de otra ciudad, sin conexiones o referencias que pudieran delatarlo. El Departamento de Recursos Humanos, sin saber nada, procesó su contratación normalmente. Comenzó trabajando en el hangar, cuidando las aeronaves, limpiando piezas, realizando inspecciones básicas. Era el trabajo invisible, el tipo de función que los ejecutivos ignoraban completamente, y fue exactamente por eso que funcionó perfectamente. Durante 6 meses, Donovan presenció horrores. Vio gerentes gritar a subordinados por errores mínimos. Presenció empleados llorar en los vestuarios después de reuniones humillantes. Escuchó conversaciones donde líderes se reían de la vulnerabilidad de sus equipos. Descubrió que las denuncias a RH eran archivadas sin investigación. Constató que la cultura de miedo se había instalado en todos los niveles. Y en el centro de esa toxicidad estaba Valeria Montesco. Valeria había sido contratada 3 años antes como directora ejecutiva. Su currículum era impecable.
MBA en universidad prestigiosa, pasajes por multinacionales, historial de resultados financieros impresionantes. En la entrevista habló sobre liderazgo, innovación, valoración de talentos. En la práctica construyó un reino de terror. Valeria creía en la gestión por intimidación. Para ella, los empleados eran recursos descartables, números en planillas, piezas fácilmente reemplazables. Humillaba públicamente a quien discrepara, ridiculizaba errores en reuniones colectivas, creaba competencias crueles entre departamentos, castigaba a quien demostrara debilidad. Los resultados financieros, de hecho, mejoraron. ¿Pero a qué costo? Los empleados trabajaban 12, 14 horas por día. La tasa de ausencias por problemas psicológicos se disparó. Talentos valiosos pedían renuncia sin explicación. El ambiente se convirtió en una olla de presión a punto de explotar. Y Valeria adoraba su poder. Donovan observó todo esto desde su posición invisible. Anotó nombres, fechas, situaciones específicas, recolectó evidencias, conversó discretamente con empleados traumatizados, entendió la extensión del problema, pero aún no había intervenido. Esperaba el momento correcto, la situación perfecta que expondría toda la podredumbre de una vez. Ese momento llegó un martes común. La mañana comenzó como cualquier otra. Donovan llegó al hangar a las 6, cambió de ropa, tomó sus herramientas. Estaba programada una inspección de rutina en 3 aeronaves. Trabajo simple, metódico, que ya había hecho decenas de veces. A las 9, Valeria apareció en el hangar acompañada de 15 ejecutivos. Era una visita de demostración para potenciales inversionistas. Gesticulaba ampliamente, hablaba en voz alta sobre excelencia operacional, mostraba las aeronaves como trofeos de su gestión. Donovan continuó trabajando, ignorando al grupo. Había aprendido que la invisibilidad era su mejor aliada. Cuanto menos atención llamara, más información recolectaba. Pero Valeria notó su presencia. «Tú ahí», llamó, señalando a Donovan. «Técnico, ven aquí». Él se acercó calmadamente, limpiando las manos en un trapo. «Sí, señora». Valeria examinó su identificación. «Donovan Salas. ¿Cuánto tiempo trabajas aquí?» 6 meses, señora. «Y antes de eso, ¿cuál era tu profesión?» Donovan había dejado esa parte del formulario intencionalmente vaga. «Trabajé en diferentes áreas, mantenimiento, principalmente». La respuesta evasiva fue exactamente el gatillo que Valeria buscaba. Adoraba encontrar vulnerabilidades. Su expresión se iluminó con aquel brillo cruel que Donovan había visto tantas veces en los últimos meses. «Diferentes áreas», repitió, sarcástica. «Qué conveniente. ¿Sabes qué pienso? Pienso que eres otro incompetente que logró engañar a RH con un currículum mentiroso». Los ejecutivos rieron nerviosamente. Algunos empleados del hangar voltearon el rostro, avergonzados. Todos conocían ese patrón. Valeria escogía una víctima e iniciaba el espectáculo de humillación. Donovan permaneció impasible. «¿Puedo volver al trabajo, señora?» «No», cortó ella. «Te vas a quedar aquí y demostrar que mereces estar en esta empresa». Fue entonces que vio el helicóptero. El helicóptero corporativo era una pieza de orgullo de la empresa, un modelo ejecutivo de última generación, equipado con tecnología de punta, usado para transportar clientes VIP. Solo pilotos certificados y altamente entrenados podían operarlo. Valeria señaló la aeronave con una sonrisa malvada. «¿Ves aquel helicóptero? ¿Quieres demostrar que no eres un inútil? Entonces pilotéalo. Muestra a todos aquí que tienes alguna competencia real». El silencio se instaló en el hangar. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Aquello había superado los límites incluso para los estándares de Valeria. Pilotar un helicóptero exigía certificación, entrenamiento extensivo, cientos de horas de vuelo.
Era imposible para un técnico de mantenimiento común. Pero Valeria no paró. Estaba embriagada por el poder del momento. De hecho, voy a hacer algo mejor. Si logras pilotar ese helicóptero, me caso contigo. La carcajada fue instantánea y generalizada. Los celulares fueron levantados. Aquello se convertiría en leyenda corporativa. La historia del técnico humillado por la directora ejecutiva sería contada por años. Donovan miró el helicóptero, después a Valeria, después a la audiencia expectante, y entonces dijo con voz absolutamente calmada: acepto. La risa aumentó. Valeria aplaudió, encantada. Perfecto, todos aquí son testigos, hagamos de esto un evento memorable. Inmediatamente tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Quiero al equipo de comunicación interna aquí en 10 minutos. Vamos a documentar todo. Y que alguien avise a la torre de control que tendremos una demostración. Los empleados comenzaron a reunirse. La noticia se esparció rápidamente por los pasillos. En 15 minutos había al menos 50 personas en el hangar. Todos querían ver el espectáculo. La humillación pública de otro empleado más por la temida Valeria Montesco. Pero algo era diferente. Donovan no parecía nervioso, no sudaba, no tartamudeaba, no inventaba excusas para salir de aquella situación. Simplemente caminó hacia el helicóptero con la misma tranquilidad de quien va a tomar un vaso de agua. Algunos empleados más atentos comenzaron a fruncir el ceño. Aquel comportamiento no era normal. Donovan abrió la puerta del helicóptero y entró en la cabina con una naturalidad desconcertante. No dudó, no buscó controles, no demostró ninguna incertidumbre. Sus movimientos eran fluidos, automáticos, como de quien había hecho aquello miles de veces. Ajustó el asiento, verificó instrumentos, se puso el headset. Comenzó el checklist de prevuelo con precisión metódica. Cada movimiento demostraba familiaridad absoluta con aquella máquina. La risa colectiva comenzó a disminuir. Valeria aún sonreía, pero una arruga de preocupación surgió en su frente. «Está fingiendo», murmuró a un ejecutivo al lado. Probablemente memorizó algunos procedimientos para impresionar. Pero cuando Donovan accionó los motores y las turbinas comenzaron a girar con aquel ruido característico, la preocupación se transformó en algo más profundo. Miedo. Donovan habló con la torre de control. Su voz por radio era profesional, técnica, usando jergas que solo pilotos experimentados conocían. Solicitó autorización, confirmó condiciones meteorológicas, estableció altitud y ruta. El equipo de la torre respondió normalmente, tratándolo como cualquier otro piloto certificado. Dentro del hangar, el silencio se profundizó. Aquello no estaba siguiendo el guión esperado. Aquel hombre no era un técnico incompetente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las palas del rotor comenzaron a girar más rápidamente. El viento levantó polvo. Los empleados retrocedieron instintivamente. El helicóptero tembló levemente, después se estabilizó. Y entonces con suavidad absoluta comenzó a elevarse. El despegue fue perfecto. Donovan elevó el helicóptero a 10 metros de altura y lo mantuvo en hover estable. Después comenzó a moverse lateralmente con precisión quirúrgica. Ejecutó una rotación de 360 grados sobre su propio eje. Subió 20 metros más. Aceleró hacia adelante y después frenó suavemente, sin ninguna oscilación brusca. Cada maniobra demostraba no solo competencia, sino maestría absoluta. Dentro del hangar, 50 personas observaban en silencio total. La cámara de un empleado temblaba levemente, capturando aquel momento surreal. Ejecutivos cuchicheaban entre sí. Algunos ya habían comenzado a hacer cálculos mentales, tratando de entender quién era aquel hombre. Valeria estaba pálida.
La máscara de superioridad se había agrietado completamente. Miraba el helicóptero como quien ve un fantasma. Sus manos temblaban. Intentó mantener la compostura, pero su voz salió débil cuando murmuró: «Esto no es posible». Donovan ejecutó más maniobras. Vuelo lateral, vuelo en reversa, descenso controlado, ascenso rápido. Cada movimiento era más impresionante que el anterior. Aquello no era solo pilotaje competente, era arte, era dominio total de la máquina. Después de 5 minutos en el aire, inició la aproximación para aterrizaje. Descendió gradualmente, ajustó el ángulo, compensó el viento lateral. El helicóptero tocó el suelo con delicadeza, como una hoja posándose en el césped. Los patines apenas hicieron sonido al encontrar el piso. Motor apagado, rotores disminuyendo gradualmente, silencio absoluto. Donovan abrió la puerta y descendió del helicóptero. Caminó hacia Valeria con la misma calma de siempre. No había triunfo en su expresión, solo una serenidad inquebrantable. Se detuvo a 3 metros de ella y preguntó, con ironía suave en la voz: ¿Aún quieres cumplir la promesa del matrimonio? Nadie rió. El silencio fue roto por el sonido de tacones altos en el piso del hangar. Elena Duarte, gerente de recursos humanos, caminaba rápidamente hacia el grupo. En sus manos, una carpeta de documentos. Su rostro mostraba una mezcla de urgencia y nerviosismo. Había sido convocada de urgencia por el director administrativo, quien también acababa de llegar al hangar con expresión grave. Algo muy serio estaba sucediendo, y la información estaba finalmente subiendo a quien necesitaba saber. Helena se detuvo al lado de Donovan. Abrió la carpeta, retiró documentos oficiales y con voz que resonó por todo el hangar anunció: «Atención a todos. Este hombre es Donovan Araya, fundador de esta empresa, propietario mayoritario y piloto certificado con más de 3.000 horas de vuelo. La bomba había explotado. El shock se propagó por la multitud como una ola. Los ejecutivos palidecieron. Los empleados abrieron los ojos enormemente. Algunos llevaron las manos a la boca. Otros simplemente se congelaron, incapaces de procesar aquella información. Valeria tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. Su piel se volvió gris. Abrió y cerró la boca varias veces, pero ningún sonido salió. Toda la arrogancia, toda la superioridad, toda la crueldad que había exhibido por años se derrumbaron en un único instante. Había humillado al dueño de la empresa, públicamente, frente a decenas de testigos, con cámaras grabando todo. Elena continuó: «El señor Araya regresó a la empresa de incógnito hace 6 meses para evaluar personalmente nuestra cultura organizacional. Trabajó como técnico de mantenimiento, observando operaciones diarias sin interferencia. Un murmullo creciente se esparció. Los empleados comenzaron a intercambiar miradas, recordando interacciones pasadas. ¿Cuántas veces habían visto a aquel técnico callado trabajando en el hangar? ¿Cuántas conversaciones había presenciado? ¿Cuánto había observado? Donovan finalmente habló. Su voz era calmada, pero cargaba un peso que silenció a todos instantáneamente. En los últimos 6 meses presencié cosas que me avergüenzan profundamente. Esta empresa fue construida sobre valores de respeto, integridad y excelencia. Pero lo que vi aquí fue abuso sistemático, humillación institucionalizada y una cultura de miedo. Caminó lentamente por el hangar mientras hablaba. Todos lo acompañaban con los ojos. Vi gerentes gritar a empleados por errores mínimos. Presencié personas llorar en vestuarios después de reuniones. Escuché conversaciones donde líderes ridiculizaban a subordinados a sus espaldas. Recibí confidencias de empleados traumatizados, con problemas de salud mental causados por el ambiente tóxico. Valeria intentó interrumpir. «Yo puedo explicar». «Silencio», Donovan cortó, sin levantar la voz.
La autoridad en su tono era absoluta. Tuviste años para explicar, tuviste cientos de oportunidades para actuar diferente, elegiste no hacerlo. Se volvió hacia Elena. ¿Cuántas denuncias de acoso moral fueron registradas contra la directora Montesco en los últimos 2 años? Elena consultó la carpeta. 17 denuncias formales, 43 relatos informales que no generaron proceso. ¿Y cuántas resultaron en acción disciplinaria? Ninguna, señor. El impacto de aquellos números reverberó por el hangar. 60 denuncias, 0 consecuencias. El sistema estaba completamente roto. Valeria finalmente encontró su voz, pero salió temblorosa, desesperada. Yo estaba solamente. Los resultados mejoraron, los números financieros, la ganancia aumentó. A costa de la salud mental de 200 empleados, respondió Donovan. Confundiste liderazgo con tiranía, gestión con intimidación, resultados con crueldad. Se acercó a ella. No había rabia en su expresión, solo decepción profunda. ¿Sabes cuántas personas talentosas perdimos porque ya no soportaban trabajar aquí? ¿Cuántos proyectos fracasaron porque los equipos tenían miedo de proponer ideas? ¿Cuánto potencial fue desperdiciado porque crear un clima de terror era más fácil que construir una cultura de confianza? Valeria no tenía respuestas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de quien percibió que lo perdió todo. Donovan se alejó y se dirigió a todos los presentes. A partir de ahora, esta empresa pasa por una reestructuración completa. Auditoría interna independiente será instalada. Todos los procesos de RH serán revisados. Cada denuncia archivada será reabierta e investigada adecuadamente, señaló a Valeria. La directora Montesco está apartada inmediatamente para investigación formal. Dependiendo de los resultados, medidas legales podrán ser tomadas. 2 guardias de seguridad se acercaron. Valeria, en shock, fue escoltada fuera del hangar. Aún intentó argumentar, pero sus palabras eran incoherentes. Su carrera había terminado en menos de 10 minutos. Los empleados observaron en silencio, algunos con satisfacción mal disimulada, otros con expresiones de alivio. Varios con lágrimas en los ojos, finalmente viendo justicia después de años de sufrimiento. Donovan continuó. Sé que muchos de ustedes sufrieron aquí. Sé que algunos pensaron en renunciar. Sé que este no era el ambiente que prometí cuando fundé esta empresa. Por eso pido disculpas. La sinceridad en su voz era palpable. Me alejé demasiado. Confié ciegamente en informes filtrados. Ignoré señales de alerta. Permití que personas como Valeria transformaran mi empresa en algo irreconocible. Esto termina hoy. Hizo una pausa, observando los rostros a su alrededor. En los próximos meses, trabajaremos juntos para reconstruir nuestra cultura. Quiero escuchar a cada uno de ustedes. Quiero entender sus problemas. Quiero crear un ambiente donde los talentos florezcan, no donde sean aplastados. Un empleado al fondo levantó la mano tímidamente. Señor Araya, ¿qué pasa ahora con nosotros? Donovan sonrió por primera vez. Ahora trabajan en una empresa que valora personas, no solo números. Una empresa donde el respeto no es opcional, donde liderar significa inspirar, no intimidar. Los aplausos comenzaron, tímidos al inicio, después creciendo en volumen e intensidad. Empleados que habían sido silenciados por años finalmente podían expresar esperanza. Algunos se abrazaban, otros simplemente lloraban de alivio. En las semanas siguientes, la transformación fue profunda y dolorosa. La auditoría reveló problemas aún peores de lo que Donovan imaginaba. 5 gerentes fueron despedidos por conducta inadecuada. 3 miembros de la directiva renunciaron. Decenas de procesos internos fueron reformulados.
pero también hubo renovación. Nuevos líderes fueron promovidos desde dentro de la empresa, personas que demostraban valores alineados con la visión original de Donovan. Programas de salud mental fueron implementados. Canales de denuncia fueron reformulados con garantía real de anonimato e investigación. La historia de Valeria se esparció, no como una leyenda graciosa de humillación, sino como una advertencia sobre los peligros del liderazgo tóxico. Videos del incidente circularon internamente, no para ridiculizarla, sino para educar sobre cómo el poder puede corromper. Valeria nunca más trabajó en posición de liderazgo. Su carrera corporativa había terminado en aquel hangar. Enfrentó procesos laborales de ex empleados y pagó indemnizaciones sustanciales. La caída fue tan espectacular como su reinado había sido cruel. Donovan, por su parte, permaneció activo en la gestión, pero cambió su enfoque. Pasó más tiempo en el piso de fábrica. Almorzaba en la cafetería con empleados comunes. Mantenía su puerta siempre abierta. Creó reuniones mensuales donde cualquier persona podía plantear preocupaciones directamente con él. La empresa no solo sobrevivió a la reestructuración, prosperó. Con la cultura tóxica removida, la creatividad floreció. Los empleados proponían ideas innovadoras sin miedo a represalias. Los equipos colaboraban genuinamente. La rotación cayó drásticamente. Los resultados financieros, curiosamente, mejoraron aún más. Se descubrió que las personas felices y respetadas trabajan mejor que las personas aterrorizadas. ¿Quién lo diría? 3 meses después del incidente, Donovan estaba nuevamente en el hangar haciendo mantenimiento personalmente. Nunca había realmente dejado de trabajar con las manos. Para él, pilotar y reparar eran partes inseparables de entender aviación. Un joven empleado se acercó vacilante. «Señor Araya, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, y puedes llamarme Donovan. ¿Por qué volvió disfrazado? ¿Por qué no simplemente ordenó una investigación oficial?» Donovan sonrió mientras limpiaba una pieza. «Porque las investigaciones oficiales solo revelan lo que las personas quieren mostrar. Los números pueden ser manipulados, los informes pueden ser editados, pero la verdad solo aparece cuando estás en el piso, viviendo la realidad que tus empleados viven». «¿Y sobre Valeria? ¿Planeó aquel confrontamiento?» «No», respondió Donovan honestamente. «Esperaba el momento correcto para revelar mi identidad, pero no de aquella forma. Valeria creó aquella situación sola. Eligió humillar públicamente a alguien que consideraba inferior. Aquello fue solo karma». El joven rió nerviosamente. «Aquel vuelo fue impresionante. Piloto hace 20 años. Tengo licencia para helicópteros, jets particulares y aviones comerciales. Nunca dejé de volar, incluso cuando la empresa creció. Es mi pasión». ¿Valeria no sabía eso? La directiva lo sabía. Pero Valeria nunca se tomó el trabajo de investigar sobre el fundador de la empresa. Para ella, yo era solo un nombre en documentos corporativos. Estaba tan confiada en su poder que nunca imaginó que alguien pudiera desafiarla. Donovan paró de trabajar y miró directamente al joven. ¿Sabes cuál fue su mayor error? No fue humillarme, fue humillar a cualquier persona, porque nunca sabes quién está frente a ti. Aquel técnico insignificante puede ser el dueño de la empresa. Aquella pasante incompetente puede convertirse en tu jefa. Aquel empleado descartable puede tener habilidades que ni imaginas. Entonces, ¿debemos tratar bien a las personas por interés? No, Donovan corrigió. Debemos tratar bien a las personas porque es lo correcto. Porque la dignidad no depende de cargo o salario. Porque el respeto no es moneda de cambio.
Y porque al final todos estamos solo tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo en este mundo complicado. El joven asintió, absorbiendo aquellas palabras. Gracias, señor Donovan. Después que él salió, Donovan volvió al trabajo. Pero su pensamiento estaba en otro lugar. Pensaba en Valeria, ahora desempleada y enfrentando las consecuencias de años de crueldad. No sentía satisfacción con su caída, solo tristeza por el desperdicio. Ella tenía talento y experiencia. Podría haber sido una líder inspiradora, pero eligió el camino del miedo, y el miedo, eventualmente, se vuelve contra quien lo esparce. Años después, la historia del técnico que era el dueño se convirtió en leyenda en el mundo corporativo, no por los detalles sensacionalistas, sino por la lección fundamental que representaba. Universidades de negocios usaban el caso en clases de ética y liderazgo. Conferencias eran realizadas sobre los peligros de la cultura tóxica. Empresas revisaban sus políticas de gestión y denuncia. La historia de Valeria se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo no liderar. Donovan ocasionalmente recibía invitaciones para dar conferencias sobre el tema. Generalmente rechazaba, prefiriendo mantener el foco en su empresa. Pero cuando aceptaba, su mensaje era siempre el mismo. El liderazgo no es sobre poder, es sobre responsabilidad. No es sobre hacer que las personas te teman, es sobre inspirarlas a ser mejores. No es sobre elevarse pisando a otros, es sobre elevar a todos a tu alrededor. La empresa continuó creciendo, se convirtió en referencia no solo en tecnología aeronáutica, sino en cultura organizacional. Premios de mejor lugar para trabajar se acumularon, talentos disputaban vacantes allí. Y siempre que nuevos líderes eran promovidos, pasaban por un entrenamiento especial. Parte de ese entrenamiento incluía ver el video de aquel día en el hangar. No para humillar a Valeria, sino para recordar que el poder mal usado destruye todo, que la arrogancia ciega, que subestimar a las personas siempre es un error fatal. Y en algún lugar, en otra ciudad, Valeria probablemente también veía aquel video, no por elección, sino porque perseguía sus pensamientos, el momento que destruyó su carrera, la frase que no debería haber dicho, la apuesta que no debería haber hecho. Pilótalo y me caso contigo. Palabras dichas en burla, palabras que revelaron todo. Al final, la verdad sobre aquel día era simple y devastadora. Valeria no perdió por subestimar las habilidades de Donovan, perdió por subestimar el valor de la decencia humana, por creer que la crueldad era fuerza, por confundir miedo con respeto. Y cuando el helicóptero despegó aquel día, no fue solo una aeronave subiendo en el cielo, fue la exposición de una verdad que ella había tratado de enterrar por años, que el poder sin carácter siempre se desmorona, que el liderazgo sin empatía siempre falla, que puedes engañar a muchas personas por mucho tiempo, pero eventualmente, inevitablemente, la verdad sale a la luz. Y a veces viene en forma de un técnico de mantenimiento que sabe pilotar. A veces llega en el momento exacto en que menos lo esperas. A veces destruye todo lo que construiste con crueldad en solo 10 minutos de revelación. Porque al final, todos cosechamos lo que sembramos. Y Valeria había sembrado humillación durante años. Ese día, ella cosechó la colección completa de sus decisiones y descubrió, demasiado tarde, que subestimar a las personas no solo es peligroso, es fatal.